por México, un recorrido por los rincones coloniales. Bienvenidos a este interesante recorrido por las ciudades coloniales de la zona centro del país. Hemos visitado otros estados de la República Mexicana de esta región y hoy estamos en Zacatecas. Y como ya saben, haremos un recorrido por las principales edificaciones que son legados de la época colonial, con estilo gótico, churrigueresco, barroco, y como hasta nuestros días está presente la gastronomía popular zacatecana y el trabajo de sus artesanos. Por todo ello, Zacatecas es hoy un patrimonio de la humanidad. Se dice que Zacatecas es una ciudad que tiene un rostro de cantera, un corazón de plata y un alma de oro. El día de hoy estamos en la ciudad de Zacatecas, en el estado del mismo nombre, y conoceremos bellísimos rincones. Visitaremos sus calles y callejones, la catedral, el Teatro Calderón, conoceremos su trabajo de orfebrería en plata, así como el famoso asado de boda, comida tradicional zacatecana. Iniciamos nuestro viaje. Zacatecas está ubicada en la meseta central de nuestro país, avecinada con los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco y Nayarit, por estar ubicado entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Tiene un clima de seco a templado y de húmedo a desértico. Su capital, Zacatecas, está entre dos cerros, el de la Bufa y el del Grillo. Esta topografía fue testigo de luchas revolucionarias. Habitado por chichimecas, entre ellos los zacatecos, que es un vocablo náhuatl que significa habitantes de la tierra donde abunda el zacate, y zacatl significa junco, hierba, añadiendo el vocablo co, que es de lugar. Zacatecas es uno de los asentamientos más antiguos del continente americano y hoy es una de las ciudades más bellas de México, de América y del mundo, ya que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, no solo por su fisonomía, su arquitectura, su traza, sino también por su historia, una historia que va más allá de las fronteras de nuestro estado. En el siglo XVI, a la llegada de los conquistadores y el descubrimiento de los grandes yacimientos de plata, hacen que se fije un pequeño asentamiento y que con la riqueza de las minas logra un rápido desarrollo. Y para el año 1585 recibió el título de muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de Zacatecas por parte del rey de España, Felipe II. A esta ciudad fueron llegando diversas órdenes religiosas y con ellas la necesidad de fundar templos y conventos, mismos que hoy conoceremos algunos de ellos. Vamos a la Catedral Basílica de Zacatecas, que inició su construcción en 1568 de estilo churrigueresco. Vemos en su fachada la gran dedicación y afán en la talla de cantera rosa. Su estructura se conforma por 3 naves. La fachada principal es de 3 cuerpos con una cruz como remate, sostenidos por un trío de columnas salomónicas que enmarcan los nichos. El primer cuerpo presenta 3 columnas en ambos lados ornamentadas con vides y angelitos. Intercalados entre las columnas se pueden observar unos nichos, adornados por 4 apóstoles. En la parte central hay una puerta de madera labrada y un arco mixtilíneo con una arquivolta. El segundo cuerpo está compuesto por columnas formadas por conchas, acantos y vides. En esta parte se aprecia la ventana que da al coro, rodeada por una especie de encaje labrado en cantera. Sus ángulos están enmarcados por columnas y cornisas. En el tercer cuerpo se ubica al centro una imagen de Cristo con 2 apóstoles de cada lado, flanqueadas por columnas salomónicas adornadas con hojas, cariátides y querubines. Estos cuerpos que conforman la fachada están relacionados con los altares y naves del interior.
En el corazón de esta bizarra capital se encuentra el edificio más emblemático, que es la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción de los Zacatecas, que sin duda es una de las muestras más representativas del barroco mexicano y que nos deslumbra realmente la exquisitez de su arquitectura y sobre todo el contenido iconográfico de sus tres fachadas, y desde luego que lo que más sorprende es su fachada docente o fachada principal, que es un retablo gigantesco de cantera tallada y que no es sino una Biblia de piedra, ya que ahí están contenidos momentos y personajes de la historia de la salvación, o lo que pudiéramos decir de la historia de la humanidad vista desde la religión. Ahí se nos cuenta de una manera plástica una historia que tiene un principio y un final. La historia comienza con la creación del mundo y termina con el fin del mundo, es decir, comienza con el Génesis y concluye con el Apocalipsis. Entonces realmente es una fachada riquísima, bella, que impresiona no solo a los de casa, sino a todas las personas que nos visitan en Zacatecas, y es de las joyas arquitectónicas más preciadas con las que cuenta Zacatecas, y que ahora desde 1993 es patrimonio cultural de toda la humanidad. En su interior, la Catedral Basílica de Zacatecas contrasta drásticamente con su exterior por la austeridad de sus formas. Destacan las grandes columnas de estilo dórico, los altares laterales de estilo neoclásico con bóvedas de pañuelo, y sobre las claves de los arcos están dispuestas figuras de santos. En Zacatecas se elaboran varias artesanías populares que mezclan la tradición indígena con las aportaciones hispanas. Una de estas es la orfebrería en plata. Debido a los grandes yacimientos, los artesanos se especializaron en el trabajo religioso. Hay que reconocer que la mayor parte de esa plata que se extrajo de Zacatecas prácticamente se fue hacia otros destinos de México y del mundo. Sin embargo, es hasta finales del siglo XX, principios del siglo XXI, cuando esas manos mágicas que poseemos aquí en esta ciudad, como lo son las de los artesanos, que tienen esa capacidad de conjuntar creatividad, talento, van a poder transformar esa plata en verdaderas obras de arte más que artesanías. Y últimamente, a través de una institución como lo es el de desarrollo artesanal en Zacatecas, es que se le ha brindado la oportunidad a los artesanos de prepararse. Incluso han venido aquí a Zacatecas orfebres de gran fama internacional. Incluso han estado aquí los que hacen todo ese tipo de orfebrería para el Vaticano. Vienen a compartir sus experiencias, sus conocimientos, para que los artesanos de Zacatecas puedan realizar diseños especiales, originales y de buen gusto, donde ahora esa plata se transforma y se trabaja aquí en Zacatecas, de tal suerte que la principal sede de ese proceso de transformación de metal a obra de arte, artesanía, es el Centro Platero de Zacatecas, que está ubicado en una antigua hacienda conocida con el nombre de Bernardes, porque ahí fue habitada por un personaje de ese apellido, y que ahí podemos nosotros ver cómo están trabajando y transformando la plata y cómo están produciendo esas obras a través de sus manos mágicas. Con el pasar de los años, incursionaron en los objetos ornamentales y utilitarios, forjando una tradición en este lugar y elaborando piezas de exquisita belleza, reconocidas en el mundo entero por sus diseños y por la calidad en el material. Lo importante del Centro Platero es que cada taller somos diseñadores y nuestros diseños son únicos
¿verdad? No los encuentras. Y diferentes formas de diseñar. Y más que nada trabajar nuestras piedras también, nuestras geodas, que son muy importantes aquí en Zacatecas. Después de haber visitado la Catedral Basílica de Zacatecas y de conocer a los artesanos de La Plata, vamos ahora a descubrir los secretos de su cocina, a descubrir los secretos del asado de boda. La gastronomía de Zacatecas, pues el platillo típico es el asado de boda. Chile rojo, carne, está muy rico, con arroz y frijoles. Eso es lo típico de Zacatecas. El patrimonio de Zacatecas es riquísimo. Y sobre todo si hablamos del patrimonio intangible, de ese que no se puede ver y tocar de manera permanente como lo pudiéramos hacer con un edificio. Y entre ello encontramos las tradiciones, y parte de esas tradiciones está la gastronomía, que también es muy rica. Sin embargo, uno de los platillos más emblemáticos de Zacatecas es un platillo mestizo. ¿Por qué? Porque incluye elementos de 3 continentes. Es el famoso asado de novia o asado de boda, que es una suerte de mole rojo, semidulce, y que lleva trozos de carne de puerco, de tal suerte que estas tierras aportaron el chile, que es originario de Zacatecas, y sobre todo Zacatecas sigue siendo una zona de producción de chile. Y luego también lleva ahí el cacao, el chocolate, como uno de los ingredientes que le dan un toque especial al asado de boda, que también el cacao es originario de México. Y no puede faltar ahí la carne de puerco, que como sabemos los cerdos lo trajeron los europeos porque aquí no había. Y bueno, el azúcar, ¿de dónde viene? Viene de las Filipinas, de esa parte de Asia, de tal suerte que ahí se conjuntan elementos de 3 continentes para conformar ese platillo tan exquisito, que sobre todo se sirve en los grandes momentos de celebración de los zacatecanos, como son sobre todo las bodas, pero también en otras como los 15 años u otro tipo de celebraciones. De ahí que se le conoce con el nombre de asado de boda. Nos dirigimos directamente al lugar indicado para disfrutar de este tan famoso asado de boda. Condimentos como son la canela, la pimienta, el clavo, tomillo, mejorana, y lleva azúcar. Todo esto va molido. Lleva ajo, cebolla. Una vez lleva carne de puerco. La carne de puerco se fríe con pimienta y sal. Ya una vez frita se le agrega la salsa, que es la que dije anteriormente, y se le pone, para acabarlo de condimentar, juguito de naranja y un trocito de la misma, de la cáscara. Se salpimenta, se le pone un poquito de azúcar para darle un saborcito dulce. El platillo típico de Zacatecas, el asado de boda, que es un tipo de mole diferente a lo que se conoce en el país. Este es muy diferente y muy típico de aquí de Zacatecas. Se llama así porque era lo que tradicionalmente se hacía en las festividades cuando alguien se casaba. Era lo que se preparaba, y por eso el nombre, asado de boda. Estas gorditas son tradicionales de aquí, de un municipio el municipio de Luis Moya, Zacatecas.
Nuestras gorditas son diferentes porque están rellenitas de frijol, un frijol muy rico, es rojo, tiene cominitos y chile. Estos frijoles son elaborados en molino, donde llevamos el nixtamal y todo. Se tienen que moler ahí. La elaboración es ya después de que los llevamos al molino, se guisan con manteca. Tardamos hasta 4 horas en hacer unos frijoles, en guisar para que estén listos para las gorditas. Le voy a enseñar la elaboración de la gordita. Cómo hacemos la gordita rellena de frijol. Se hace el testal de la masa, se le pone el relleno de frijol. Y queda rellenita de frijol, el frijolito queda adentro de la gordita. Así se empieza. Y esta gordita ya está terminada. Está rellenita del frijolito. Se abre, si gustan, puede llevar relleno, queso o solitas, son muy sabrosas las gorditas. Queda adentro el frijolito. Estas, le digo, son las tradicionales de aquí, de este municipio de Zacatecas. Ahora regresamos a un lugar cercano a la Catedral Basílica de Zacatecas, que es otra joya de arquitectura, el Teatro Fernando Calderón, construido en los años 1891 y terminado 6 años más tarde. Se construyó como un espacio de orden social, donde se tuviera la oportunidad de representar obras artísticas. Es de estilo decimonónico afrancesado. En su interior está cubierto en su totalidad por madera. El vestíbulo es muy amplio. En el primer piso se encuentra el foyer, que era el salón en donde convivían los asistentes durante el intermedio de la obra o antes de iniciarla. Continuamos nuestro viaje. Ya conocimos la estructura arquitectónica e histórica de la Catedral Basílica de Zacatecas, su platería y su delicioso asado de boda. Ahora continuamos en el Teatro Fernando Calderón, ubicado también en el centro histórico de esta ciudad. Este teatro tiene un aforo de 708 localidades numeradas, con escenario tipo italiano, con ancho de boca de más de 8 metros y alto de 6 metros. La historia de este teatro es singular, pues en 1855 sufre un incendio en el que todas sus instalaciones quedan destruidas y es reinaugurado hasta 1897, y para 1902 alberga exhibiciones cinematográficas, las primeras que existieron en nuestro país. Durante la época colonial, las formas de divertimento para la sociedad, para los mineros, pues eran muy diversos, entre ellas precisamente los famosos corrales de comedias, de tal suerte que en los corrales o en los patios de los conventos se hacían representaciones de teatro porque no había un recinto especial para ello, de tal manera que un hombre visionario, estadista, como lo fue el gobernador de Zacatecas de 1829 a 1834, Francisco García Salinas, él fue el que en 1833 tuvo esa iniciativa de iniciar con la construcción de un teatro en la ciudad de Zacatecas, que a la postre se llamó Fernando Calderón, como un homenaje a alguien que, si bien nació en Guadalajara, hizo su vida y también realizó su obra de dramaturgia y también como escritor y poeta acá en Zacatecas. Pues en honor a él se le dio el nombre a este teatro,
que a finales del siglo XIX sufrió un incendio y fue entonces que en 1891 se va a estrenar el nuevo edificio, que tiene una arquitectura de corte neoclásico, aunque en el interior ya se utiliza un material que va a ser esencial en las construcciones de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX en México, como lo fue el metal, y ahí es donde confluye ese arte de unir en las construcciones el metal y otro tipo de materiales tradicionales. Y podemos ver en su fachada algunos elementos decorativos que nos hablan de las bellas artes y un remate al estilo grecorromano, donde aparece la inscripción del nombre del teatro en honor a este dramaturgo jalisciense zacatecano, Fernando Calderón, y que recientemente fue remozado este inmueble y que hoy luce como en sus mejores tiempos. En 1914, en plena lucha revolucionaria, Zacatecas se convierte en una ciudad caótica y sin control. Desafortunadamente, esta lucha es violenta y el edificio contiguo a este teatro es dinamitado, ocasionando graves daños en la estructura del propio teatro, quedando en el abandono incluso muchos años después. En condiciones devastadas, es utilizado este lugar como espacio para ensayos, centro deportivo, arena circense, es decir, despojado de su esplendor. Afortunadamente, para 1985 es recuperado este teatro. Se restaura y se rehabilita para convertirse en un espacio baluarte de la cultura zacatecana y con ello reponerle su esplendor clásico y ser sede de importantes manifestaciones artísticas de relevancia nacional e internacional. Recorrer Zacatecas nos lleva a un viaje al pasado, pues encontramos todo un pueblo conformado por construcciones de la época colonial, una mezcla de lo contemporáneo, una riqueza cultural única. Esta es nuestra primera visita a esta ciudad colonial de Zacatecas. Visitamos su espléndida catedral basílica y conocimos su exquisito tallado en cantera, el más representativo estilo churrigueresco mexicano. Vimos trabajar las manos de los orfebres que transforman lo que esta tierra ofrece en impresionantes joyas de plata. Recorrimos y conocimos la aventurada historia del Teatro Fernando Calderón. Esta es solo la primera muestra de lo que tiene este país en su historia, su gente, su tradición y cultura. Hemos llegado al final de nuestro programa Por México. En esta primera visita a la ciudad de Zacatecas falta mucho por conocer, por lo que te invito a continuar el viaje en el siguiente programa. Seguiremos caminando estas maravillosas calles de la ciudad colonial.